donde ya podemos empezar a ver cómo están empezando a simbrar, ¿no? La simbra, lo que les comentaba en el video anterior, es este sistema de charolas, de láminas metálicas que nos ayudan a sostener el armado de la losa, ¿no? De las varillas, de lo que va a ser el casetón, ¿no? Que vimos en este video donde estábamos hablando del armado. Entonces, lo interesante también es que ya se retiraron los puntales de la planta baja. Entonces empezamos, la arquitectura, la obra, son estos procesos, ¿no? de constructivos, de ir viendo cómo se empieza con la cimentación y después se van empezando a desplantar los muros. Entonces es todo un proceso de ir viendo cómo se forma y cómo se va definiendo los límites del espacio, ¿no? Entonces es muy interesante cuando, eh, cuando se retiran estos puntales, el espacio empieza a cambiar, realmente empiezan a nacer, porque la amplitud que se genera pues es muy distinta, ¿no? Me pasa mucho que cuando los clientes van a las obras, visitan las obras, pues siempre al principio se asustan un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque les parece que es un poco pequeño los espacios, pero poco a poco, con el paso de la obra, se van levantando los muros, se quitan los puntales, después se enjarra. Entonces empezamos a ver cómo el espacio empieza a crecer, ¿no? Ya cuando todos estos muros estén enjarrados con su recubrimiento y al final con pintura, que en este caso va a ser blanca, pues el espacio cambia muchísimo, la luz cambia, la sensación, ¿no? de amplitud es muy diferente. Pero es interesante ver ya cómo se empieza a sentir, ¿no? Del video anterior, esto estaba lleno de los puntales. Aquí se ven todavía algunos. Siempre es importante dejar algunos puntales en algunos puntos específicos para que soporten todavía algunos días, ¿no? El peso de la losa mientras termina de fraguar completamente, ¿no? Estamos viendo el patio. Entonces sí, lo primero que nos llamó la atención acá fue esa sensación de cómo el espacio creció de alguna manera, ¿no? La luz, la temperatura. También es interesante analizar la temperatura, cómo va cambiando cuando tú le pones el techo, cuando se cuela ya con el material, con el cemento, ¿no? Te agarra esa solidez en el techo que ya te da una temperatura muy distinta, ¿no? En el espacio. Entonces, eh, nos llama mucho la atención que empieza poco a poco a refrescarse, ¿no? Fíjense cómo se alcanza a ver ya esta gran trave, ¿no? Que iba casi de lado a lado, soportando todo el claro, ¿no? Fíjense cómo la columna es esta de la derecha, es esto que se ve, esta de acá, y el otro apoyo, la otra columna, es esta, ¿no? Entonces, fíjense cómo, si se acuerdan aquel video donde les mostraba los armados de las traves, pues para eso funcionan las traves, ¿no? Para poder eliminar apoyos en el sentido vertical y, y el mismo elemento está ayudando a cargar. Y nos gustan mucho las traves porque nos ayudan a conseguir esta amplitud. Fíjense cómo siempre que hablamos de la arquitectura, del lleno sobre el vacío, pues se empieza a percibir en la escala de los espacios, un poquito en la materia, ¿no? La plástica, cómo predomina de repente ese muro por acá, pero hay un hueco por ahí que permite el paso de la luz, el paso del viento, el paso del espacio tal cual, ¿no? Nos gusta que la arquitectura se penetre de lado a lado para que fluya, ¿no? Nos interesa muchísimo esta búsqueda espacial de Mies van der Rohe, ¿no? Donde los límites, tanto en el sentido horizontal, vertical, son siempre buscando la depuración, ¿no? Vamos a subir.
Fíjense cómo estamos viendo ya otra vez estas charolas que les llaman acá en México. Estaría interesante si nos están viendo de otros países, de Paraguay, de Uruguay, de Guatemala, de Honduras. Saludos a todos estos países. Me encantaría conocerlos. Este año voy a ir a dar un par de talleres a Argentina, a Resistencia, a Rosario y a Ecuador. Me encantaría visitar toda América, ¿no? Yo creo que la arquitectura es muy similar, pero siempre con esas particularidades que la hacen única en cada región. Pero los climas son muy similares, ¿no? Por lo cual la arquitectura fundamentalmente se debe de parecer. Estamos pensando en hacer pues una charla, ¿no? Una clase teórica donde hablemos de cómo la arquitectura de distintos puntos geográficos en el mundo, que puede parecer muy distinta a no sé, la casa típica de Nepal, en realidad es muy similar a la casa en Marruecos, que es muy similar a la casa no sé, latinoamericana, mexicana, colombiana, ¿no? ¿Por qué? Pues el clima, ¿no? Cuando es un clima templado, el tema del patio, o sea, son temas realmente universales, ¿no? Quizá el material es lo que le va a dar una cualidad distinta. Fíjense cómo ya, esto es otro mundo. ¿Se acuerdan que vimos en el video anterior? Esto se acababa de colar, lo vimos también cuando eran armados, ¿no? ¿Se acuerdan por aquí pasaba una gran trave, que es un puente en realidad, ¿no? Hablamos mucho de esta arquitectura estereotómica que trabaja más con el concepto de la sustracción. Entonces, cuando lo vean ustedes desde esta perspectiva aérea, se entenderá que la casa es esta gran masa que tiene esta sustracción, que es el patio, pero luego la sustracción se abre. Fíjense cómo el techo, ¿no?, de estas recámaras de este lado no va a llegar hasta el nivel de la losa. Entonces, viéndolo desde arriba, se entenderá como un escalonamiento en la sustracción, ¿no? La sustracción empieza más grande y después crece, o más bien empieza más grande y después se achica. Voy a ver si no me caigo acá. Si me caigo se acabó el video. Solamente para ver el tema del patio. Las recámaras se repiten, ¿no? Traemos 2 recámaras, otras 2 recámaras del otro lado. Entonces al final en este patio están convergiendo 6 recámaras y el área común, y al final acá arriba estamos viendo si añadimos otra recámara. Y ya para cerrar el tema y prepararnos para el video de la siguiente semana, donde vamos a estar viendo desde cero el armado de la losa. Fíjense cómo estamos arriba. Y así se ve, ¿no?, la superficie de las charolas por arriba antes de empezar a armar, ¿no? Antes de empezar a armar esa losa de concreto aligerado otra vez. Por aquí van a ver traves, nervaduras, casetones, instalaciones. Y fíjense la vista muy bonita al lago de Chapala, que se puede ver entre esos árboles. Por eso los clientes quieren construirle otra habitación acá arriba, porque va a tener una vista especial, ¿no? Se antoja muchísimo el tema de la alberca acá en México. Estamos en abril y hace calor. Los patios de las casas mexicanas
Seguro se parece a algún patio de una casa en Colombia, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, yo estoy enamorado de la arquitectura desde niño por esos patios, ¿no? Por esas plantas, por esos jardines, esas sensaciones. Y de este lado tenemos el árbol donde acá arriba estaremos en una terraza común. Vamos a subir y esto es lo que vamos a ver. Em, Me despido, soy Abraham Cota Paredes y nos vemos en el próximo video donde estaremos analizando el armado, cómo se ve ya en la losa desde cero, ¿no? Cómo van armando esas traves, esas nervaduras. Les mando un gran saludo. Hasta pronto.